Empezamos, ya está grabando. Buenas noches. Nosotros somos alumnas del doctorado en Ciencias de la Educación Especial en Inclusión y Barreras de Aprendizaje. Nuestra materia, Familia y Discapacidad, asesora Zulema Chávez González. La actividad es realizar un video colaborativo. El tema, resiliencia, y los integrantes son Edna Cibeles Gallegos Díaz, Carmen Nayeli Moreno Clemente y Daniela Silos Medellín. Vamos a ir comentando pregunta a pregunta, y las tres vamos a ir dando nuestra aportación para llegar a una conclusión sobre cada una de nuestras preguntas. La pregunta número 1 es: ¿por qué es relevante aprender el concepto resiliencia y aplicar la práctica de la misma en la escuela? Bueno, de mi parte lo que puedo comentar sobre esto es de que nos ayuda a compensar los factores de presentar trastornos de salud mental como el acoso. El estar reforzando pues nos ayuda a proteger de diferentes niños que puedan estar sufriendo, pues pasando por situaciones graves, situaciones fuertes en su casa, en su familia, y que la escuela pues tenga ese ambiente favorable para fortalecer esas áreas y tratar de minimizar los efectos que pudieran tener y verse reflejados en una ansiedad, en una depresión. Entonces es muy importante el fortalecer y estar muy atentos para, para todos los posibles síntomas que podríamos observar, porque yo creo que cuando el niño no está en un lugar apto o en su casa, no se siente seguro, ese lugar puede ser la escuela. Yo partiría de entender el concepto de resiliencia, ¿no? De la parte como más básica, pensar que es un proceso de adaptarse como a la adversidad y a los traumas, a las tragedias, a las amenazas, a las situaciones muy significativas de tensión, ¿no? Y cómo responde el individuo ante esta situación. Como un proceso que permite también, ¿no? a cada uno de los individuos desarrollarse con normalidad y en armonía con el medio, también pues, tomando las teorías que hemos venido estudiando, a pesar de estar en contextos desfavorecidos y a pesar también de haber experimentado muchas situaciones de conflicto. ¿Qué sucede en la escuela? Sobre todo cuando nosotros pensamos en la práctica escolar. Eh, una persona con cualquier tipo de discapacidad, pues, al final es vulnerable, ¿no? Y si a esta persona en una situación vulnerable la vamos a incluir en un contexto en el que se debería o pretendemos nosotros que se desenvuelva de una forma adecuada, de una forma que sea eh, apta, creo que esa es la palabra, apta, entonces tendríamos que estar capacitados para apoyarlo en el desarrollo de su propia resiliencia, que veía yo en el video, ¿no? Que no es lo mismo la resiliencia que la resistencia. Y dotarle y proveerle de las herramientas justo para que no sean resistentes, sino resilientes. Y creo que desde la cuestión escolar nos competiría a nosotros desarrollar estas herramientas o estas actividades que fomenten en el estudiante la capacidad de ser resilientes. Fíjate que algo de lo que estás diciendo, por ejemplo, es que aquí puede haber dos tipos de personas resilientes, y en este caso es, por ejemplo, una persona que no tiene ninguna condición, que es una persona normal, entre comillas, eh,
cómo hasta te puedes hacer sentido de que tiene que encontrar ese apoyo externo para poder salir adelante. Y también se podría decir que estamos viendo como si fuera también una etapa de duelo en ella, en asimilar, y yo creo que cuando salen de esa etapa y están fortaleciendo todos su enojo, el por qué asimilar, es cuando salen como victoriosos de esa situación. Pero en cambio, si tenemos un niño con alguna condición que por sí solo no puede a lo mejor entender, el entender por qué él es diferente o por qué que no lo alcance a percibir, es cuando la importancia de la escuela y los que estén alrededor de él para dar ese fortalecimiento, porque es muy diferente. Bueno, pienso, es mi turno, ¿verdad? Pienso que este punto de la resiliencia, para empezar, creo que no se trabaja en las escuelas. De por sí, educación socioemocional no es algo que se trabaje en las escuelas y esto va para todos. Entonces, si de por sí el concepto de resiliencia es amortiguar las crisis, saber amortiguar las crisis y todavía salir desarrollado, se me hace que para los niños es bastante necesario y no nada más para los que presentan discapacidad. De por sí el entorno actual es complicado, ¿no? Hay muchas situaciones complicadas, crisis, mucha violencia, todo lo que tiene que ver con el entorno le afecta mucho a a los niños. Entonces, si nosotros no enseñamos ese concepto de resiliencia para todos, imagínense, todavía me pongo a pensar, hace rato reflexionaba y decía, ¿cuánto más complicado es para el niño que tiene una discapacidad? Y para la familia, porque a veces nada más pensamos que la resiliencia es para el que tiene crisis, pero realmente es para todos. Y así como viene estas nuevas generaciones de niños, donde pues extremo de violencia, las familias bastante diversas, ¿no? Por así decirlo, para no decir familias disfuncionales, porque creo que el término tampoco ya es correcto. Entonces, sí es importante que los alumnos, y bien necesario que los alumnos aprendan esto sí desde la escuela, pero pienso que desde la casa, ¿no? Desde la misma casa con los papás. Y pues hablemos también de que si ahorita, porque bueno, yo revisé una lectura y decíamos es nuevo, no es algo que no está tan trabajado. Entonces muchos papás, hay muchas generaciones de papás que fueron educados con enseñanzas muy tradicionales donde no era, esto ni se escuchaba, ¿no? Entonces, sí es bastante necesario. Dice la pregunta, ¿es por qué es relevante? Creo que con la sociedad cambia y actualmente nuestra sociedad tan complicada, sí necesitamos tener a los niños más fortalecidos. Y Yo yo creo vincular, perdón, yo vincularía como esta respuesta que acaba de dar Atán con la siguiente pregunta, ¿no? Que cómo la escuela fomenta esta resiliencia, porque finalmente la escuela se ha convertido en un ambiente clave, en donde después de la familia, el niño se refugia en la escuela, el niño saca muchas veces incluso su verdadero yo de la escuela. Este, Ahí es donde los estudiantes o pretendemos que los estudiantes adquieran competencias para que salgan adelante y entonces creo que todos los docentes y todos quienes estamos frente a un grupo y con jóvenes tendríamos que tener muy consciente la necesidad que existe de que ellos pues necesitan sobreponerse a experiencias negativas, ¿no? Sí, porque yo creo que esto siempre ha existido, pero yo creo que antes, cuando ya tarde o temprano te dabas cuenta y dices, ah, yo soy un resiliente, ella fue un resiliente porque ves que toda la familia era disfuncional o había situaciones y él salía como ave fénix entre las cenizas bien y salía adelante. Entonces, siento que eso siempre ha existido, pero a veces pareciera como que la familia ahorita está sufriendo una crisis, muchas familias está sufriendo una crisis y como que ahorita está el reforzar que la escuela
salga a ser el salvavidas de todos esos niños. Como que ahorita nos están, como si se podría decir, como si nos estuvieran pasando la responsabilidad de, ¿sabes qué? La familia ahorita no está en condiciones de sacar adelante estas criaturas, hay mucho descuido, hay esto, es el otro, violencia, lo demás. Pues ahorita le toca ponerse la camiseta a la escuela, que es su segundo hogar, que es aparte de su casa, es donde más están. Entonces, pareciera como que es un pase de estafeta en lo que la familia se vuelve a fortalecer. Y ahorita que comentas esto, Dani, en esta semana rápidamente les digo, fui a supervisar a uno de los alumnos practicantes y aplicamos precisamente una de las actividades de educación socioemocional y una de sus alumnas decía que se ponía triste porque la mamá lo corría de la casa y estábamos hablando de un niño de 6, 7 años. Entonces, me decía el alumno, maestra, ¿cómo le vamos a hacer aquí? Entonces, como dices tú, en la casa, las familias tan complejas, es en la escuela donde les podemos, a ese tipo de niños o con estas situaciones tan difíciles, pues es a veces hasta el único lugar donde ellos van a encontrar un espacio donde les den hasta un poquito, ¿no? De cariño, porque a veces en la casa no hay. Y es complejo, es como un proceso bastante complejo, pero pienso que, como les decía, ¿no? La escuela actualmente sí apoya, pero, por ejemplo, en escuelas públicas, pues no son materias que se den, ¿no? El maestro prefiere centrar todo el día en matemáticas, lectura, escritura y la parte emocional muy descuidada. Entonces, imagino que un niño con discapacidad todavía es más complejo. Es justo esta parte, ¿no? Que menciona en el video, Boris, olvidé el apellido, pero recuerdo que el nombre es Boris, el de BBVA, el video de BBVA, y entonces dice, no es que hay que ralentizar como todo lo que se busca en la escuela, como a lo mejor yo entendí, ¿no? No te enfoques, maestro, no te enfoques tanto en los contenidos. Al final los contenidos los van a tener y no importa si hay un atraso en contenidos, pero tenemos que ver en el estudiante que realmente lo que él esté formando pues sea la parte de la resiliencia. Ese desarrollo emocional, esa salud mental que tanto necesitamos. Sí, pues tiene relación con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿por qué es fundamental potenciar y descubrir la resiliencia de los educandos en la escuela? Pues Ajá, también es parte de lo del video, ¿no? Este autor, pues es que está bien raro el apellido, pero de este Boris. ajá, Boris, decía que parte también del no tener una buena resiliencia en los niños es cuando provienes de hogares bastante violentos. Entonces, yo hasta todavía me detuve y dije, me puse a pensar yo misma como mamá, qué tipo de ejemplo le estoy dando, ¿no? A mi hijo, porque es fundamental. Yo creo que un niño resiliente puede salir adelante en muchas partes, incluso hasta muchos problemas de aprendizaje se evitan cuando los niños logran ser más seguros, tener una mejor autoestima. Entonces, sí encontré como que ahí el autor insistía, esa es la clave casi, casi del éxito de un niño, ¿no? Ser resiliente. Pero eso te movió a ti porque tal vez, pues, te das el tiempo de analizar, pero yo creo que un gran porcentaje de papás no lo hacen. Y otra parte piensa que dándole las necesidades básicas con eso está cumpliendo. Entonces, esto parte desde la cultura, parte de muchas costumbres, parte de muchas situaciones de tipo de crianza de cada familia. Nosotros a lo mejor los que tenemos 40, entre máximo 40 años, pues tenemos otro tipo de pensamientos, ya nos importa un poquito más lo que sientes, lo que piensas, pero yo creo que de los
de los 50 en adelante, pues los papás tenían otro tipo de educación, que esto no era importante, lo emocional ni sus sentimientos. Sí, exacto. Totalmente de acuerdo. Yo creo que podríamos pues, a partir de ahí también acceder justo a la siguiente pregunta de cómo se desarrolla la resiliencia en el alumno con discapacidad y en el alumno sin discapacidad, porque pues al final, a pesar de que convivimos con muchos alumnos que no podemos decir que sean personas con algún tipo de discapacidad, sí son chicos con un montón de carencias. No sé, como que su contexto y su ambiente ya está inserta en una dinámica de mucho movimiento, como muy rápida. Entonces, eso también hace que estén alejados de papá, que no tengan esa seguridad, esta seguridad que Mucha nos habla, que información. exactamente, que él se sienta seguro. Yo encontré en un documento que se titula La resiliencia, una tarea educativa, de un autor que se llama, autora Alba de Jesús Pérez Ibarra, que dice, ¿no? En resumen, que los 7 factores que caracterizan la resiliencia son capacidad para observar y observarse a sí mismo simultáneamente, para hacerse preguntas difíciles y darse respuestas honestas. 2, capacidad para mantener distancia física y emocional respecto a los problemas sin caer en aislamiento. 3, capacidad para crear vínculos íntimos y fuertes con otras personas. 4, capacidad para autorregulación y responsabilidad personal, necesarios para lograr autonomía e independencia. 5, humor y creatividad, entendidos como capacidad para encontrar el lado divertido de una tragedia y para crear orden, belleza y objetivos a partir del caos y del desorden. 6, capacidad para desearle a otros el mismo bien que se desea para sí mismo y comprometerse con valores específicos. Y 7, capacidad para darle sentido a la propia vida. Entonces, pues pensando, si yo pienso en esta parte que nos hablan de factores que caracterizan a la resiliencia, pienso, bueno, nosotros desde nuestro papel como educadores, ¿cómo podemos ayudar a proveer de herramientas para que tengan esta capacidad? Y creo que eso tendremos que pensar. ¿Cómo desarrollamos en los alumnos la resiliencia? A lo mejor a partir de la autoobservación y a lo mejor también ya en el caso en el que pensamos en alguna discapacidad, yo volvería a la premisa que tenía, ¿no? Desde lecturas anteriores. Trabajamos en conjunto. O sea, hay que hacer alianzas con los papás. Hay que hacer una alianza, pensar en que ellos necesitan una relación emocional estable y entonces en este caso a nosotros nos compete proveer al estudiante, al niño, de esta relación emocional. O sea que también es muy difícil, ¿no? Y algo de Porque, lo que tú nombraste, esos me suenan a los pilares de la resiliencia, es de que lo importante cuando están viviendo ese proceso cerca de quien están, porque eso también va a ser un factor que puede marcar hacia dónde vas. Puede ser a lo mejor que vas a ser una persona que va a salir adelante y va a irse por el buen camino, o puede que encuentres a otras personas que te están dando una mala información o que o no es adecuada y te está yendo por otro camino. A fin de cuentas, los dos son resilientes, pero los caminos o las situaciones van a ser distintas. Entonces, son muchas cosas. A veces uno nada más lo pensaba con que, ay, es resiliente porque salió intacto del lodo, etcétera. Pero es muy complejo. Es algo complejo que
que si no es bien manejado, muchos se nos pueden quedar sin salir y otros se nos pueden desviar, u otros no tienen la oportunidad de lograrlo. Lo que Sí. sí, bueno, creo que queda muy claro es que este concepto o este proceso, ¿no? Más que nada es un proceso, este, mm, pues quizá no requiere así como de tantos especialistas, ¿no? Yo leía los pilares de la resiliencia y venía uno que me llamaba mucho la atención, que era la espiritualidad. Entonces tú dices, bueno, en la escuela no trabajamos nada de eso, ¿no? Y eso, ¿quién es el responsable? Pues es la casa, la familia, el tutor, con quien se encuentre. Yo conocí una maestra que definitivamente se cansó de llamar a la mamá de la niña que tenía, todavía está en la escuela, tenía muchos problemas, y le dijo definitivamente tú busca, si no puede tu mamá, busca una tía, busca un vecino, alguien que te ayude, o sea, así como diciéndole, ya no te enfrasques en tratar de cambiar a tu mamá o a tu familia y sal adelante, ¿no? Entonces, definitivamente, pues no es un trabajo que pudiéramos estar haciendo solamente especialistas. Yo creo que esto es también un proceso de voluntad y de mucha sensibilización con las familias, de que todos necesitamos, es necesario y es De empatía. De autoestima, yo creo que también de trabajar mucho en la autoestima del estudiante y de la imagen que tiene de sí mismo, conociendo y estando muy consciente de sus debilidades y de sus fortalezas, para empezar a partir de ello, fomentar sus potencialidades, ¿no? A mí me gustó mucho también esta parte que habla este autor Boris, ¿no? De siendo creativos. ¿Qué fue lo que pasa? Y aquí yo voy en el ejemplo de la película de Estrellas en la Tierra. O sea, al final, la creatividad artística, la creatividad plástica, era como la parte de salida, de fuga de este niño Stan, por ahí va el nombre, y a partir de la creación artística, él retoma otra vez su autoestima, Su confianza. justo la confianza en él, a partir de crear, y es lo que como sostiene de manera teórica el autor, y también en partes, en algunos artículos que revisé, dicen a partir de la creatividad también se puede desarrollar la parte de la resiliencia. A veces es más fácil juzgar que realmente el darte ese tiempo a ver qué está pasando. Y la otra es como esta parte que dice, no estás solo, ¿no? Pide ayuda. Dice, como el peor error que podemos cometer es quedarnos solos, sino hay que o pedir ayuda. ¿Y también. qué pasa con el protagonista de la película, ¿no? El chiquillo se aísla porque ya no siente confianza con nadie, no siente confianza con papás, deja de sentir confianza con el hermano, y al final, bueno, encuentra como alguien en quien confiar, que es el maestro, y eso le ayuda a retomar otra vez como la seguridad en sí mismo. Y la intervención que hace el maestro, ¿no? Absolutamente empático. O también, bueno, tiene relación con esto, en el material que yo encontré decía personas significativas en el entorno y no necesariamente es la familia. Entonces, alguien como el caso del niño de la película, siempre incluso hasta nosotros pudiéramos ser esas personas significativas para los niños y a poderles apoyar, ¿no? A salir adelante de la situación porque pues las familias no las van a poder cambiar. Y creo que el autor no se centra también en eso, ¿no? Me llamó mucho la atención en que no se centra en cambiar las familias y en tratar de ser mejores padres, que antes es lo que siempre hacíamos en las escuelas, dábamos escuelas para padres. Y no funcionaba, entonces me llamó mucho la atención que el autor ya no se centra en cambiar eso, sino en tu sal adelante
con esto, ¿no? Las personas significativas en el entorno, sea o no sea tu familia. Eso sí me pegó muy fuerte. Ujú, Es bien ujú. importante porque dices, al niño no puedes tomarlo de la mano y decirle, esta familia no funciona para ti, te voy a llevar a otra. Él tiene que aprender a vivir con la familia que le tocó y tomar lo bueno, lo que pueda sacar de esa familia y lo que no, pues va a tener que buscar lo externo. Entonces, sí es muy bonito, pero mucha sensibilización. Ujú. Sí, ¿Cuál nos pues falta? yo siento que ya con eso terminamos todas las preguntas. Ok. Pues yo creo que es un tema muy interesante y muy bonito que nos trae mucho de reflexión. Por algo nos ponen estas materias al inicio de tanto. Son la base de algo. Es cuando empiezas con algo así, yo creo que porque se viene algo más grande. Y creo que elegimos ahorita esta parte de estudiar esto porque estamos viendo o estamos frente a un momento en el que se está abriendo nuevos temas, ¿no? Empezamos a ver de manera diferente el tema de la resiliencia, el tema de la educación emocional, el tema de las personas con discapacidad, en que ya hay una integración. Y entonces, el pensar también en la parte de ayudar y de cómo nosotros desde nuestra labor eh, responder a la responsabilidad que se nos está delegando, porque al final ya es una responsabilidad nuestra. Cómo respondemos, creo que también es empezar a insertar en la práctica estos elementos y mostrar y ser ejemplo de nuestros alumnos, de cómo podemos también ser resilientes. Creo que al final también nosotros tendremos que aprender a hacerlo, ¿no? Tendríamos que aprender de entrada a ser unos buenos practicantes de estos, como lo llaman, pilares de resiliencia, para a partir de ellos aplicar estas capacidades o estas aptitudes en nuestros estudiantes. Pues yo creo que ya algo nos está moviendo porque nos está haciendo reflexionar y a su vez nos está generando más dudas, nos está generando más ese decir, el, el estar autoevaluándonos, el decir, bueno, y eso que dice sí es cierto porque a lo mejor toda la escuela no la vas a poder cambiar, pero lo que tú vas a ser el resiliente de esa escuela, el que va a ayudar a ese niño que todo el día está de travieso, que todo el día está de latoso, porque le dices a la maestra, lo único que quiere el niño es cariño, lo único que necesita ese niño es amor, que lo voltees a ver bien, que no lo veas como todos los demás. Entonces, dices, nosotros tenemos que ser a veces los resilientes de ese centro educativo y que poco a poco, pues a lo mejor vamos a ir a, a acercando a más compañeros, pero pues es la misma, nada, porque a veces hay compañeros que no piensan así, que les da lo mismo, decir, pues es su hijo, o a mí me pagan lo mismo, o pues ni modo, así se va, ya será el problema de otro. Entonces, Qué terrible. eso pasa. Entonces, bueno, entonces que de mí no quede. Y el hecho de que este tipo de materia nos está haciendo reflexionar, nos está haciendo el pensar más allá, pues yo creo que ya está haciendo algo bueno. Sí, algo que a mí me llamó mucho la atención de la materia y que rompió mi esquema fue que yo pensaba que en la materia de familia y discapacidad íbamos a ver lo de siempre, ¿no? Tipos de familia, tipos de crianza, estilos de crianza, y pienso que el entrar con un tema como el de ahorita es como, y viendo el video de este personaje, Boris,
pues es como ya no perder el tiempo como sociedad en estar etiquetando incluso a las familias. Las familias así están, son generaciones de muchos años con estilos de crianza, pues bastante complejos como el del video, ¿no? Un papá muy machista, así el de Ishan. Y pues ya no es tanto centrarse en eso, en estar viendo cómo es de mal la familia, ¿no? O de bien, ¿no? Tampoco ya, sino es cómo sales adelante con la situación que te tocó vivir, ¿no? Y creo que así es, yo me quedo con eso. Y en mi punto de vista, también como mamá, me pone a reflexionar mucho. Y pues es todo lo que quería compartirles. Sí, 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 yo estoy de acuerdo con ustedes también en esta parte y, y también pues, muy de acuerdo en esta parte de que creo que influimos más de lo que a veces nos imaginamos que influimos en ellos. O sea, a veces podríamos llegar a pensar, ay, es nada más el alumno, pero no llegamos a concientizar de qué tamaño es todo lo que ellos perciben de nosotros y de qué manera tan grande y sobre todo retomando, ¿no? Estas teorías de los sistemas, cómo sí influimos demasiado y sí somos o llegamos a ser alguien muy cercano quien puede apoyar o quien puede también pues terminar con la autoestima de uno de nuestros estudiantes. Podemos marcar una gran diferencia. Porque a veces sí, digo, haz memoria de por qué no te gustan las matemáticas o por qué no te gusta cierta materia, porque nosotros podemos ser muy determinantes para un niño. Definitivamente sí. Pues creo que ya se nos acabó el tiempo, compañeras. Yo creo que Ya sí, estamos sobre el tiempo. pues muchas gracias. Es un placer, como siempre, trabajar con ustedes y compartir estos temas tan reflexivos. Gracias, compañeras. Se va a desconectar en cualquier momento. Muchas gracias. Yo lo subo a YouTube y de YouTube paso el link al wiki para que no haya problema en la manera de visualización, ¿vale? Bueno, buenas noches. Gracias, buenas Excelente noche. noches. Hasta luego. Gracias.